Bueno, señores, sean todos bienvenidos a una entrega más desde su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. El objetivo es que conozcan la trayectoria de nuestros grandes atletas. Agradecemos inmensamente al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que es nuestro principal auspiciador. Como siempre, también dándoles la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreira. Buenas, Luis. Buenas, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya hablamos en el bloque anterior un poco de las noticias del día, pero ahora estamos aquí para iniciar esta entrevista con una figura grande de nuestros principales representantes a nivel olímpico. Lo vamos a conocer ahora en una pequeña semblanza que nos leerá Tomás Acevedo. Bueno, hoy tenemos algo diferente, Luis. Exacto. Por aquí han desfilado peloteros, basquetbolistas, boxeadores, voleibolistas, y por primera vez en el programa tenemos un ciclista. Se trata precisamente de José Fran Rodríguez Hernández. Nació el 28 de febrero de 1978 y es un destacado ciclista dominicano que ha tenido una notable trayectoria tanto en el ciclismo convencional como en el paraciclismo. A lo largo de su carrera, ha representado a la República Dominicana en múltiples competencias nacionales e internacionales, destacándose por su perseverancia y sus logros internacionales. José Fran inició su carrera en el ciclismo de ruta, participando en diversas competencias en América Latina y el Caribe. Entre sus logros podemos destacar, o podemos mencionar, Vuelta a Ecuador 2007, obtuvo 2 segundos lugares y un tercer lugar en etapas de competencias. Vuelta a Cuba 2008, alcanzó posiciones destacándose incluyendo un 5º lugar en una de las etapas. Campeonatos Nacionales de la República Dominicana, logró el 3er lugar en la carrera de ruta en el 2010, 2012 y 2013. Rodríguez posteriormente se incorporó al paraciclismo, compitiendo en la clase C4 debido a una discapacidad física. En esta disciplina ha alcanzado importantes logros. Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en Brasil 2016, participó en la prueba de ruta y contrarreloj, obteniendo el puesto 13 en contrarreloj en C5. También participó en los Juegos Panamericanos, ganó medalla de bronce en las 2 ediciones de Lima 2019 y Santiago de Chile 2023 en la categoría C4 de ruta. Juegos Paralímpicos París 2024, se convirtió en el primer paraciclista dominicano en competir en 2 Juegos Paralímpicos. En París participó en la persecución individual, 400 metros contrarreloj individual y ruta, obteniendo resultados destacados. José Fran Rodríguez es miembro del equipo de ciclismo de la Policía Nacional, donde ostenta el rango de segundo teniente. En el 2007, José Fran, del equipo Aro y Pedal, conquistó la primera etapa de los 100 kilómetros de la categoría élite en el inicio de la 21ª Copa de Ciclismo Cero de Oro, con tiempo de 2 horas, 17 minutos, 16 segundos. Desde el 2014, compite en la parte paralímpica, producto de un accidente durante unos entrenamientos previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2002, aunque se mantuvo en los eventos convencionales dentro de la selección nacional con sus limitaciones en la pierna izquierda. En el 2014, en su inicio del ciclismo paralímpico, obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ruta en los Estados Unidos, posición que le dio su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Historias de los grandes deportistas del bloque Teledeportes le da la más cordial bienvenida a un grande del ciclismo dominicano. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de lujo. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega.
Bueno, estamos aquí nuevamente ya de manera más formal para dar inicio al programa. Tal como decíamos en la introducción, Luis, tenemos un ciclista, un gran ciclista que ha puesto muy en alto el nombre de la República Dominicana. José Fran, bienvenido al programa. Nos gustaría que nos dé una pincelada de dónde naciste, dónde te criaste, dónde desarrollaste esos primeros años de tu existencia, los primeros 15 años, cuando uno sabe que como muchacho uno hace mucha travesura. ¿Qué te inclinó para este deporte tan difícil como el ciclismo? Así que bienvenido, José Fran, a nuestro programa. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación al programa. Pues bien, ya veo que hiciste la tarea. Hay poca cosa que decir, pero bueno. Vamos a detallar eso. Sí. Pero bueno, yo soy oriundo de Los Ángeles, Peralejos, del kilómetro 13 de la autopista Duarte. Nací y me crié en el sector. Como ya sabes, iniciamos nuestros primeros competencias en BMX, ya por los años 90, 89. En ese tiempo el BMX no era un deporte olímpico como lo es hoy en día, pero nos gustó mucho lo que es la competencia de la pista del BMX. Nosotros mismos organizábamos competencias y eso, y ahí fueron nuestros primeros pasos en el ciclismo. Luego de esto, pasamos ya en el 2001 a comprar nuestra primera bicicleta de carretera, ya que se hizo un poquito difícil seguir manteniendo lo que era la pista por los espacios que estaban muy limitados aquí en la ciudad, y que veía a todos mis compañeros que montaban BMX conmigo, que andaban en bicicleta de ruta, y yo, ¿sabes?, quise probar a ver qué tal. Bueno, ahí empezamos. Un año después, 2002, iban a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Cuando hicieron la primera convocatoria para la selección, gracias a Dios por las condiciones que teníamos, caímos en la preselección de pista y en la preselección de ruta. Empezamos con los entrenamientos y ya estando en la selección en julio del año 2002, entonces estuvimos participando en una competencia en el Clásico Santa Ana de San Francisco de Macorís, donde lastimosamente hubo una imprudencia de un chofer y nos invistió como a 3 o 4 en la competencia. Durante la competencia. Ya íbamos en una escapada, íbamos como 8 ciclistas en la escapada, y la persona violó la seguridad de tránsito que iba y nos invistió a nosotros. Ahí estuve una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Era una competencia internacional, además. Habían equipos de Puerto Rico y otros países donde salieron un poquito más afectados que nosotros. Pero gracias a Dios tuvimos un proceso tedioso, largo. Yo duré prácticamente un mes en el hospital antes de operarme, porque la fractura como tal no fue el problema, sino que luego de unos días el tejido muscular empezó a presentar otras complicaciones que se tuvo que sopesar y estudiar más detenidamente para ver cuál era la mejor opción para el tratamiento que debían de dar. ¿Y qué hubo en ese momento cuando se da ese accidente o esa imprudencia? ¿Cómo se enfrentó y qué consecuencia hubo con ese conductor? No, el conductor estaba ebrio, estaba borracho. El conductor nos invistió a nosotros. Una escapada es una fracción del grupo de ciclistas que se separa y va al frente. Pero él nos chocó a nosotros y siguió para allá, para el grupo que gracias a Dios no se invistió contra todo el pelotón de ciclistas. La policía lo persiguió, lo apresó, pero como pasa muchas veces, el sistema a veces ayuda a que el régimen de consecuencias no sea lo drástico que debería de ser en estos casos. Como yo vivía aquí en Santo Domingo, me dieron los primeros auxilios allá y al día siguiente me enviaron en una ambulancia para acá, para el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ya que yo pertenecía al equipo de ciclismo de la policía. Entonces, como no presenté ninguna denuncia, ninguna acusación formal, se le dio el procedimiento normal, duró su tiempo, si tenía su documento al día, ya entonces el tipo me imagino que salió exactamente. ¿Y el tiempo para tú recuperarte después de ese momento? ¿Qué tiempo tardó y qué apoyo recibiste de las autoridades, ya sea de tu institución como la policía y también lo que es ya las autoridades deportivas del país?
sea, en ese tiempo la federación, presidida por el entonces Juan Luis Rodríguez, como estaba en la selección, se acercaron y estuvieron al tanto del proceso, pero la policía dijo, no, pero ese es un miembro de nuestra institución, nosotros nos encargamos, cualquier cosa que nosotros necesitemos, pues, pero ese es nuestro miembro y nosotros nos encargamos. En ese tiempo recuerdo que el hospital de la policía no estaba todavía terminado y por eso se estaba dando el tratamiento en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, pero había una oficina de enlace para lo que era la Policía Nacional. Entonces, todos los medicamentos, todo especial que se solicitaba para un miembro de la policía solicitaba eso y lo traía ahí con la mayor brevedad posible. Y yo recuerdo que durante el proceso, yo duré un mes interno en el hospital, antes de la operación, porque en ese proceso siempre se dieron situaciones y el tratamiento debía de esperar a ver cómo reaccionaba a los medicamentos, a ver qué procedimiento era el que más nos convenía para ese entonces. Y yo recuerdo que siempre pasaban oficiales superiores de la policía a ver cómo iba evolucionando y cómo conversaban con los especialistas que me estaban tratando del hospital, que eran también de otras instituciones, porque no solamente me vieron especialistas de la policía, sino también de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de las demás instituciones, además de civiles que hacían la pasantía y eso. O sea, en ese tiempo y hasta ahora, gracias a Dios, que me llevaron a ese hospital y que en ese tiempo había los doctores capacitados y preparados. Porque no solamente aquí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar fuera. Y donde quiera que he ido, que le he explicado mi caso y han visto los resultados, me dijeron, oye, en ninguna parte del mundo te iban a dar un mejor tratamiento o te iban a hacer un mejor trabajo que el que te hicieron. José Fran, mira, volviendo un poquito más atrás, nosotros que tenemos bastante tiempo conociéndote cuando tú eras muchacho que correteaba ahí en los Peralejos, el kilómetro 13, tú iniciaste, tal como dijiste, en Motambay, el asunto también del bicicross, pero ya cuando tú te visualizas en el ciclismo, ¿quién te atrae? ¿Quién te dice, mira, tú tienes las condiciones necesarias para convertirte en un gran ciclista dominicano y ya tú te dedicas más, sobre todo al ciclismo de ruta? Desde el principio, o sea, me gusta la competitividad por naturaleza. Me gusta, si voy a hacer algo, que sea hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo compré mi primera bicicleta, que fue una bicicleta no la más técnica ni la más tecnológica del momento, pero era para lo que los recursos alcanzaban. Entonces empecé a probar y a dar vueltecitas en el mirador, empecé a orientarme a ver, porque las disciplinas eran totalmente diferentes. O sea, de una competencia de bicicross que te dura 35 segundos, lo que es 200, 300 metros, a una competencia que te dura 4, 5 y 6 horas. O sea, una transición difícil y que me costó. Me costó porque la potencia la tenía, pero no tenía la resistencia que se necesitaba para la competencia. Entonces me empecé a orientar y gracias a Dios me crucé un día con un entrenador que estaba un poquito haciendo su trabajo de su cuenta, que no estaba ligado a la federación ni a ninguna asociación ni ningún equipo de ciclismo en ese momento, que es el señor Eladio Núñez, quien fue que me formó como mis primeros pasos, los primeros conocimientos o la introducción a lo que es el ciclismo de alta competición fue con Eladio Núñez. Pero Eladio Núñez es un entrenador que viene desde los años 70 siendo entrenador nacional. Se separó un poquito de la federación por temas personales, por proyectos personales, pero ya en el 2002, 2004, él se reintegra otra vez a lo que es el seleccionado nacional. Y en ese tiempo es donde se desarrolla una camada de atletas de alto rendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el ciclismo. Fíjate que en ese tiempo se dieron medallas centroamericanas, panamericanas, de campeonatos, pero también de Juegos Centroamericanos y de Juegos Panamericanos, como fue el caso de Wendy Cruz. Pero quien me inició fue Eladio Núñez, entonces él me orientó y me dio los primeros conocimientos de lo que debía hacer y cómo debía hacerlo para el ciclismo de alto rendimiento. Para mi generación, cuando se menciona BMX, mountain bike,
nos llega la idea de que es el ciclismo de piruetas, de hacer, lanzarse así. ¿Realmente esa es la categoría o hay otras cosas más que convergen dentro de la No. El ciclismo, la competición de BMX tiene varias renglones. Por ejemplo, lo que es de pirueta y eso, Exacto. hay diferente también, porque hay uno que se hace en el piso, que se hace la maniobra en el piso, ese se llama flat me parece que. Esa es una categoría que es olímpica hoy en día. Pero hay otra que es saltando, haciendo piruetas en el aire saltando. Y está también lo que es el bicicross de competencia, que es una pista que tiene un recorrido de 250 a 400 metros, con obstáculos, con los saltos, pero gana el que llegue primero de punto de salida al punto de meta. Sí. Ese es el que yo competía. Ok, eso te iba a decir. Entonces, ¿qué tan difícil es el de ruta? Tú sabes que yo entiendo que es el que más requiere del atleta, porque como tú dices, hay competencia, por ejemplo, salir de aquí en una ruta hacia Santiago es sumamente difícil. ¿Qué tan difícil es el ciclismo de ruta? Bueno, el ciclismo de ruta es un deporte agónico, porque es un deporte de resistencia, donde influye no solamente la distancia, porque acuérdate que, por ejemplo, tú vas en enero de aquí a Santiago, el clima te ayuda, la temperatura no son tan altas, el viento no sopla tan fuerte, pero si tú vas ahora mismo en mayo, julio, agosto, la temperatura no es la misma, el clima no es el mismo. Entonces, es muy variante y eso da a contraste que tiene que tener manejo de información. O sea, tiene que tener manejo del viento, tiene que tener manejo de los competidores que vienen que van a participar en la competencia, porque hay corredores que tienen especialidades. Hay corredores que son especialistas en la montaña. Exacto. Hay corredores que son especialistas en la contrarreloj. La contrarreloj es una de las disciplinas o de las clases que hay en el ciclismo que son individual. Inclusive la bicicleta es una bicicleta especial para eso. Y hay corredores que son especialistas para eso, que no te suben bien, que no te tienen una participación muy destacada en una llegada en grupo, pero cuando tú lo sueltas solo, son motos. ¿Y cómo se hace esa parte? O sea, el equipo, ¿es solamente el atleta o hay todo un equipo, una comunicación durante una carrera? Por ejemplo, el entrenador está contigo, ¿cómo hacen para comunicarse? En los oasis, que es la parte donde se da la hidratación, ¿quién controla eso? Si hay una supervisión de alguien. Eso es muy variable. Por ejemplo, las competencias como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y ya hasta las Olimpiadas, se están tratando de hacer por un tema de comercio y por un tema de atraer más patrocinadores y atraer público. Se están haciendo en circuito, uno de más pequeño, otro de más distancia, para que el público pueda disfrutar de lo que es la competencia. Entonces, en ese tipo de competencias no se aceptan lo que son las radios para comunicarse. Eso quería saber. Como se aceptan en las competencias más comerciales, como es el Tour de Francia, Vuelta a Independencia, aquí ese tipo de competencias. Entonces, lo que se planifica basado en parte de las informaciones que había comentado antes, quiénes son los corredores que están más fuertes para la competencia, cuál es la parte más crítica de la competencia, pensando en el terreno, si hay subida, si hay bajada, si el clima, si va a llover, cuáles son las curvas peligrosas. O sea, todo ese tipo de tecnicismo se planifica y se conversan con el equipo de apoyo, que es el entrenador. Antes de la competencia. En la competencia no hay comunicación. No, en la competencia el entrenador o la parte del equipo que te está dando el abastecimiento, que normalmente se hace pie en tierra, te puede dar alguna información dependiendo de si se han separado algunos corredores delante, quiénes son los que van delante, qué tiempo llevan de separación con relación al grupo, para que tú ya en la carrera... En el oasis. Exacto, pueda tomar la medida necesaria y tener la carrera más o menos bajo control. Bien. Bueno, señores, estamos nosotros aquí conversando con José Fran Rodríguez, único atleta dominicano en participar en 2 Juegos Paralímpicos. Estuvo en Río 2016 y en París 2024. Nosotros vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega.
Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los grandes deportistas de aquí del bloque Teledeportes, el programa con un contenido diferente. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que viene realizando un gran trabajo. Nosotros aquí conversando de ciclismo con un campeón de República Dominicana, el caso de José Fran Rodríguez. Pero tenemos ahí en el aire al colega y amigo Powell Valerio, que va a formular una pregunta, así que adelante, Powell. Colegas de historias de los grandes deportistas, para mí es un placer grato estar en ese prestigioso programa a través de este audio. Saludo para Tomás y el equipo. Miren, José Fran Rodríguez, oriundo de mi sector Los Peralejos, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Powell Valerio, hermano, comunicador y cronista deportivo, te habla. Para mí fue grato en su momento saludarlo cuando hacíamos Peralejo Libre, ahí en la calle Primera, próximo a la Avenida Monumental. Gran ser humano, gran hombre con mucho valor, como es José Fran Rodríguez. Una de mis preguntas para él es, ¿qué tan difícil es iniciar en el ciclismo profesional en la República Dominicana? Porque sabemos que hay un tipo de bicicleta que hay que conseguir, y mayormente en nuestro país, jóvenes con ilusiones, con sueño, se le hace muy difícil. Me gustaría saber, José Fran, en tus inicios, ¿pensaste alguna vez renunciar al sueño de ser uno de los mejores ciclistas que nos ha representado en muchas vueltas a nivel internacional? Inclusive has corrido en la Vuelta de Independencia acá en el país. ¿Alguna vez pensaste tú decir no más, se acabó el sueño? ¿Y quién te motivó a seguir este sueño que hoy está cumplido? Bendiciones, José Fran Rodríguez. Saludo al equipo allá en el programa. No, gracias de parte del equipo al colega Powell. Ya. Bien, gracias a Powell. Si sigue hablando, va a sacar lágrimas. Yo pienso que ese es un sentimiento que cada atleta, no importa la disciplina que tenga, hay un momento de transición que pasa, porque hay un momento que cuando tú inicias cualquier deporte, tú avanzas muy rápido hasta cierto punto. Pero ya cuando se habla de alto rendimiento, ahí empiezan a envolverse otros factores, hay que cambiar o transformar el estilo de vida, las costumbres quizá que tienen de vida, en cuanto a la familia, los horarios, la comida, las actividades cotidianas que haces en tu casa, porque no es la disciplina deportiva conlleva muchas limitaciones para lo que es una persona común y corriente en la vida. O sea, las personas normalmente, la mayoría de los jóvenes hoy en día, con el teléfono, la computadora, pegado a las redes sociales, comunicándose uno con otro, la globalización de hoy en día, que hay amigos que hoy se crían contigo, luego se van a Europa, que el horario es totalmente diferente y tratando de mantener la amistad y la comunicación, a veces se desvelan hablando. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que poner a un lado para darle prioridad a lo que tú quieres. Y a veces también tú toma todas esas medidas, pero los resultados esperados no llegan, por H o por E, porque los entrenamientos, porque quizás no te sentiste bien cuando en el momento que tenía que rendir, hay quizás una prueba para sacar el seleccionado nacional para un evento que es importante, quizás clasificatorio para un evento que el país necesita que llevar una buena representación para tratar de tener los mejores resultados. Muchas veces también influye la misma, quizás el procedimiento con el que se hacen los seleccionados quizás no es el más justo,
en el momento, quizás hay muchísimas cosas que te llevan a pensar y quizás ese sentimiento de, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Todo este tiempo, o sea, ¿cuál es el beneficio que he tenido? La familia. Yo, lastimosamente, o quizás agradecidamente, conocí el ciclismo de ruta, pero lo conocí tarde. O sea, yo no hice lo que fue en la base como juvenil en el ciclismo de ruta. Si yo quizás hubiese empezado más tarde, pues, o sea, el futuro es incierto, es muy fácil hablarlo ahora, pero no es lo mismo tú tener una trayectoria de experiencia de 5 años que de 10. O sea, si yo hubiese empezado el ciclismo de ruta más temprano, quizás hubiese tenido otra percepción de lo que es el ciclismo hoy en día y quizás hubiese avanzado o hubiese tenido otra trayectoria más amplia, quizás en Europa, quizás otro tipo de competencias a nivel de internacionales. Pero gracias a Dios, todos esos sentimientos que en su momento embargaron a uno, siempre hubo una luz al final del túnel que pudimos superarlo. Mira, José Fran, entrando ya a lo que fueron los Juegos Paralímpicos, quizás muchas personas se preguntan, oyen hablar de Juegos Paralímpicos y no saben qué es los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son competencias internacionales que se dedican específicamente a atletas con cierta discapacidad, sea discapacidad visual, sea discapacidad física. José Fran es el único ciclista dominicano que ha participado en 2 Juegos Paralímpicos. Pero la primera vez, cuando participaste en Río 2016, tú conseguiste la clasificación en un mundial que se hizo en los Estados Unidos, específicamente en Greenberg. Y obtuviste el 3er lugar. Háblanos de ese proceso. ¿Cómo se da esa competencia internacional en la cual tú participas? Tu participación en Río, no participaste en Tokio 2020, sino que volviste a participar en París 2024. Háblanos de ese proceso, qué tan difícil fue y sobre todo cómo se da de que, imagino que hay otros atletas dominicanos en ciclismo que tienen las mismas condiciones que tú, y cómo se da el paso para que tú participes y sea la representación dominicana. Bien, yo había tratado o sea, cuando tuve la oportunidad de saber que habían unas competencias para personas que tengan alguna limitación en su cuerpo, ya que cuando el accidente que tuve en el 2002, la pierna izquierda quedó con una limitación de movimiento. O sea, al limitar el movimiento, el desarrollo o la recuperación de la masa muscular de esa pierna también fue limitada. O sea, el que me conoce, el que me ha visto montando, se percibe que la pierna izquierda, la pantorrilla izquierda es mucho más delgada que la pantorrilla derecha, y es por el problema de la limitación del movimiento. Entonces me percato, empiezo a indagar a ver qué es lo que hay que hacer, cuál es el procedimiento para la evaluación, porque hay una comisión de médicos de la UCI. La UCI es la Unión de Ciclismo Internacional, que es la que rige el ciclismo a nivel mundial. Tiene un equipo de doctores especiales que son los que te evalúan y te dicen si clasificas para la competencia y si clasificas cuál es tu categoría, dependiendo de la limitación de movimiento que tenga. También hay otras categorías que son los que tienen amputaciones, los que le faltan un pie, un brazo, y ese tipo de discapacidad. También está la visual, que son las que corren en los tándem. Hay un ciclista convencional, normal, y hay el que tiene la discapacidad visual, que es el que va detrás. Entonces, basado en eso, yo empecé a indagar por mi cuenta, porque aquí en el país no había mucha información, o no había quien te diera mucha información, a pesar de que quien inició el proceso para que se estableciera aquí el Comité Paralímpico Internacional fue el que fue en su momento el presidente de la Federación de Ciclismo, Juan Luis Rodríguez, pero no había ese acceso a la información. Entonces, al ver las limitaciones y yo, gracias a Dios, tener la oportunidad de poder competir fuera, empecé a empaparme, empecé a preguntar, conocí a algunos otros ciclistas que ya pertenecían a lo que es el movimiento paralímpico. Me hicieron un par de contactos y me dieron un par de teléfonos, empecé a llamar, a indagar, junto con un amigo que
que es mi asistente personal, como le digo, un filósofo mexicano que se llama Eric Hernández. Un saludo desde aquí, que dicho sea de paso por Eric, que me ayudó a hacer los contactos también, que tiene un poquito más de habilidades para la comunicación y eso, a nivel de correos electrónicos y eso. Conseguimos una cita para la evaluación en el Campeonato Mundial de Greenville 2014, que se hizo en South Carolina. Entonces, hablé con el presidente de la federación, que en ese momento era Jorge Blas Díaz, para hacer, porque había que hacerlo todo el trámite a través de la federación. Perfecto. O sea, yo como ciclista independiente o como deportista independiente no puedo ir a hacer el proceso. Tengo que hacerlo a través de mi federación, que es como lo estipula la UCI. Porque el paraciclismo, al igual que el ciclismo convencional, está regido por las mismas reglas de la Unión de Ciclistas Internacional. Entonces me contacto con el señor Jorge Blas Díaz, se puso a la disposición, no puso ninguna objeción, me dio todas las facilidades para hacer los trámites de documentación y hacerlo todo por la vía que correspondía. Hicimos la cita, fuimos, nos evaluamos, pero todo esto fue costeado a costillas récord, como decimos nosotros, porque todavía no había tenido contacto con el Comité Paralímpico y de por sí el Comité Paralímpico no apoyaba a todo el mundo. Todavía hoy en día nosotros hemos llevado ciclistas que tienen la condición para pertenecer al movimiento de paraciclismo, y es muy tedioso, muy cuesta arriba para que puedan evaluarlo, para darle la facilidad de como institución que necesitamos. Entiendo. Te llega la información, la manejas. Entonces, junto a Eric, te diriges a la federación. Pero, ¿cómo te reciben ellos? ¿Qué tuviste que hacer o tuvieron ustedes que hacer para convencerlos de que ustedes podían empezar el proceso? No, porque ya en el proceso había un ciclista paralímpico que había participado en algunos eventos, que era Ronnie Minier. Entonces, ya como la federación tenía más o menos el conocimiento de la documentación que había que hacer, entonces ya cuando yo me acerco a la federación encantada de la vida me dice, bueno, pues buenísimo, ¿qué necesita? La registración. La federación hizo la registración, nos hizo la cita, nos dio la fecha y fuimos a evaluarnos para ver si clasificábamos, y si clasificábamos... O sea, ya la prueba física. Sí. Es un equipo de doctores. Vas con los papeles, entonces te mandan a hacer la prueba física. No, ellos te evalúan. Okay. Ellos, un grupo de médicos, te evalúan, ven el grado de limitación que tanto es la limitación que tiene. Entonces, basado en eso, en ese estudio, es que te clasifican en las diferentes categorías que hay, desde C1 hasta C5. Entonces, de entrada, a mí me pusieron en C5 para ver ¿Qué significa C5? C5 es la categoría que tiene menos limitación. O sea, la categoría más fuerte competitivamente hablando. Okay. Entonces, me dijeron, te vamos a poner ahí, pero te vamos a observar, a ver cómo te desenvuelve, y si consideramos que por tu lesión, por tu limitación, podemos clasificarte en una categoría inferior, pues entonces lo vamos a ver. Pero sorpresa, ese año fue 2014, pero ya yo venía desde el 2012 compitiendo con un equipo de Estados Unidos que se llama Stradale, y había competido en un sinnúmero de competencias en Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos y Canadá, y te traía un nivel increíble. Entonces, como había competido mucho, estaba en muy buena condición física, participé en ese y de entrada hice un tercer lugar en el campeonato mundial. Qué bien. Entonces ya de ahí te quedas ahí en la categoría C5 hasta nuevo aviso. José Fran, y ya en términos, yo diría en términos económicos, para un ciclista dominicano participar en ese tipo de competencia y sobre todo aquí ser miembro de la selección nacional, en términos económicos, ¿qué eso representa? ¿Puede vivir un ciclista dominicano exclusivamente dedicado nada más a eso? Exclusivamente a lo que es el seleccionado nacional, lastimosamente no. Y tengo que reconocer que desde el tiempo que empecé hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. Qué bien. Han cambiado mucho y agradecemos a los diferentes gobiernos, a los diferentes ministros de deporte que han pasado por ahí, incluyendo al actual,
que se ha empeñado en mejorar y que esa mejora llegue a los deportistas. Inclusive, de enero hacia acá, los ciclistas que hemos dado resultados en juegos, que hemos sido medallistas, estamos recibiendo el doble de apoyo económicamente hablando de lo que recibíamos antes. O sea, un medallista, por ejemplo, panamericano, recibía, por ponerte un número, 20,000 pesos, ya está recibiendo 40. Qué bien. Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer y agradecerlo al Ministerio de Deporte. Bueno, señores, nosotros lamentablemente llegamos a la parte final de su programa Historias de los Grandes Deportistas. La verdad que mucho contenido hemos logrado tener aquí de José Frank, uno de los grandes ciclistas de República Dominicana, con 2 participaciones en Juegos Paralímpicos y que ha puesto bien en alto el nombre de la bandera dominicana. Nosotros agradecemos inmensamente a José Frank que haya sacado tiempo para compartir con nosotros, a Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte con nosotros, y como siempre también al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, y a ustedes que han permanecido esta hora ahí sentaditos en sus hogares disfrutando de esta entrevista. Así que será hasta el próximo viernes. Bye bye.